Vamos a dar paso ahora al doctor Raúl Pelayo, del Instituto Guttmann, que es un instituto de referencia bueno, casi mejor nos lo explica el doctor Pelayo, ¿no? Un instituto sobradamente conocido por parte de muchísimas personas que, bueno, pues, que han padecido pues, lesiones y tienen problemas en el aparato locomotor. El doctor Pelayo nos va a explicar las últimas novedades que hay en estimulación cerebral no invasiva. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Y agradecer principalmente a los organizadores, a Biocat y sobre todo a Fundación GAEM, a Vicente, a Cristina. Ya los conozco desde hace unos años y siempre es un placer poder colaborar con ellos. Yo creo que es un ejemplo de cómo una organización de pacientes pueden apoyar la investigación. Y yo creo que los pacientes son básicos para la investigación, no solo para apoyarla, sino para encaminar que la dirección de la misma sea correcta. Es importante que los pacientes comuniquen a los médicos o a los investigadores qué es lo que les preocupa, y no solo aquello que puntualmente los médicos o los profesionales crean que es importante. Yo voy a hablaros de un tema en el que nosotros, el Instituto Guttmann es un centro de neurorehabilitación, en el que intentamos, pues, además de la atención clínica, pues innovar a nivel de investigación en temas de neurorehabilitación. Y uno de los temas en los que en los últimos años nos hemos expandido y hemos querido mejorar tanto en la aplicación clínica como en la investigación es en la estimulación cerebral no invasiva, que antes ha comentado a nivel nominal el doctor Villoslada, y en el que yo creo pues queremos comunicar que puede ser una oportunidad, una herramienta para mejorar en pacientes no solo de esclerosis múltiple, sino en otras enfermedades crónicas. No sabía muy bien cómo empezar esta conferencia y se me ocurrió que podríamos introducir un término quizá vulgarmente, perdónenmelo, está muy sobado, que es el término de la plasticidad neuronal. Todo el mundo habla de la plasticidad neuronal, que es bueno tener buena plasticidad neuronal, que si tenemos una buena plasticidad neuronal podremos mejorar. Realmente, cuando estamos hablando de plasticidad neuronal, estamos hablando de que un paciente que tiene una enfermedad o una lesión, por ejemplo, la esclerosis múltiple, pues lo que vemos nosotros a nivel clínico no solo es debido a los daños que tiene, sino la capacidad que tiene ese cerebro, ese sistema nervioso, de adaptarse a esos cambios. Y generalmente, cuando hablamos de plasticidad, hablamos en términos positivos, ¿no? Pues una buena plasticidad. Y es verdad que una plasticidad correcta, una plasticidad que llamamos adaptativa, pues puede ser positiva para el paciente. Pero no todos los cambios plásticos adaptativos son positivos. Existe una plasticidad no adaptativa que no solo no mejora, sino que puede incluso empeorar funcionalmente al paciente. Por lo tanto, lo que tenemos que conseguir es lo que llamaríamos una plasticidad óptima. Ni muy baja, como podemos saber aquí, ni tampoco una plasticidad, una hiperplasticidad, una plasticidad que se pase de la raya por el otro lado, ¿no? Entonces, es importante, para tener una buena recuperación funcional después de una lesión o después de un problema, pues tener una plasticidad óptima. Y para eso es importante medirla, yo no voy a entrar en ello, es complicado medirla, pero sí que tenemos herramientas cada vez mejores para poder hacerlo y sobre todo modularla para que sea correcta. Y en esto un poquito es lo que utilizamos en las técnicas de estimulación no invasiva. Habitualmente, para modular la plasticidad, ¿qué hemos hecho? Pues la rehabilitación, lo que todo el mundo conoce por rehabilitación. Esto es un centro de rehabilitación de hace más de 50 años y vemos que muchos de los sistemas que utilizaban entonces todavía los utilizamos ahora. Quizá hoy pues hemos depurado mejor la técnica, ¿no? Tenemos robots, luego tenemos un ejemplo de ello, con el cual pues mejoramos la eficiencia de las técnicas de rehabilitación, tenemos temas novedosos como la realidad virtual, que nos permite llevar incluso al salón de la casa de una persona sin tener que moverse actividades de rehabilitación. Hemos mejorado algo, menos de lo que deberíamos, en saber qué técnicas de rehabilitación son las adecuadas para cada paciente. Y aunque se utilizan fármacos para mejorar la plasticidad, podríamos decir que pocos son útiles y todavía es un tema que hoy en día pues, no tiene un gran desarrollo.
Pero el uso de la electricidad para conseguir cambios, pues bueno, es tan viejo como la ciencia y además está dentro de nuestro inconsciente colectivo. En las películas, estoy pensando en la película de Frankenstein, como la que vemos aquí, pues siempre hemos pensado en el utilizar la plasticidad pues, para conseguir cambios. Y realmente todo el mundo conoce ejemplos en los que se utiliza la electricidad. Por ejemplo, en el famoso electroshock, que todo el mundo pues le tiene miedo porque lo hemos visto en películas de terror, en películas de centros psiquiátricos. Hoy en día no es igual que en las películas, tiene sus usos y puede ser útil en muchos pacientes. Y como antes comentó el doctor Villoslada, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, pues somos capaces de estimular a nivel profundo con una pequeña operación, poner los cables en zonas determinadas y conseguir mejorar claramente a los pacientes. Yo, sin embargo, lo que les quiero presentar son sistemas de estimulación en los que no es necesario hacer una operación al paciente y que además que el paciente son relativamente seguras, el paciente las tolera bien y no son dolorosas. Principalmente voy a hablar de dos técnicas, lo que es la estimulación magnética transcraneal, que en resumen lo que utiliza es una bobina que crea un campo magnético para inducir electricidad dentro del cerebro, o las técnicas de estimulación por corriente directa, en las que directamente colocamos los electrodos sobre el cuero cabelludo para generar directamente la electricidad. La estimulación magnética se basa en el principio, yo no sé si alguno de ustedes son aficionados a la física, los que lo sean pues conocerán a este señor del siglo XIX, Michael Faraday, que describió que si sobre una bobina, sobre un circuito eléctrico, pasamos una corriente eléctrica, pues creamos un campo magnético perpendicular. Y si ese campo magnético lo llevamos a un conductor eléctrico, generamos electricidad. Es decir, somos capaces de trasladar electricidad desde una máquina que lo produce a una red eléctrica sin necesidad de establecer la electricidad directamente mediante un campo magnético. Y qué mejor conductor que el propio cerebro, que es un sistema, una red eléctrica. Por lo tanto, podemos inducir electricidad sin necesidad de dar la corriente de manera directa. Y esa electricidad, ese campo eléctrico que generamos dependerá de muchos factores. Dependerá de la intensidad que le demos a ese campo, pero también dependerá, por ejemplo, de la forma de la bobina. En estas bobinas como la que tenemos aquí en forma de 8, pues conseguimos un resultado mucho más focal, mientras que con estas bobinas circulares conseguimos una estimulación mucho más amplia. Además, dependerá también no solo de la corriente que damos y cómo la damos, sino de cómo es el cerebro. No es lo mismo darlo sobre una zona lesionada, sobre otra no lesionada. Y además los cerebros de cada persona son diferentes. Si nosotros damos esta estimulación en pulsos, con una determinada frecuencia, podemos conseguir efectos que duran más allá de unos pocos segundos. Pueden durar minutos o horas. Y estos efectos podemos conseguir habitualmente con bajas frecuencias. Bajas frecuencias es un hercio, es decir, damos un impulso por segundo. Pues conseguimos inhibir áreas determinadas del cerebro. Si utilizamos altas frecuencias, 10 o más hercios, es decir, más de 10 impulsos por segundo, conseguimos excitar esa determinada área. Y por lo tanto podemos jugar con estos dos patrones para poder conseguir efectos en función de lo que nos interese. La estimulación eléctrica es mucho más sencilla. Directamente colocamos dos electrodos, un ánodo y un cátodo inicialmente, vemos que esto se puede luego más complicar, sobre el cuero cabelludo del paciente. En función de cómo lo ponemos estos electrodos, conseguiremos diferentes corrientes eléctricas. Pero estamos hablando de cantidades eléctricas muy pequeñas, de 2 miliamperios. Es decir, no producen ni sensación de calambre, como mucho un mínimo cosquilleo. Y en función de cómo coloquemos estos electrodos, también podemos conseguir aumentar la excitabilidad de ese área o disminuir la excitabilidad de ese área. Hemos visto, como he comentado, que realmente pasa muy poca energía con solo 2 miliamperios. Y con programas matemáticos podemos un poco dibujar o saber cuáles áreas pueden ser las que estén más afectadas por esa corriente eléctrica. Inicialmente lo hacíamos con dos electrodos ocupando áreas muy grandes y poco focales, y poco a poco, con electrodos de alta definición, podemos hacer montajes mucho más complejos en los que no solo intervengan dos electrodos, pueden intervenir varios electrodos y podemos conseguir efectos mucho más localizados que los que conseguíamos
inicialmente. Decir que además de dar corriente continua, pues se están probando otros tipos de corrientes con bastante ruido eléctrico o corrientes alternas, y poco a poco vamos a ir descubriendo si este tipo de corrientes aplicadas pueden tener un beneficio mayor o diferente a la corriente continua, que es por ahora la que se ha ido utilizando. Yo creo que esta es la diapositiva más importante de toda la charla. Hay que decir que la estimulación invasiva no actúa sobre enfermedades. No la utilizamos para la esclerosis múltiple, no la utilizamos para el ictus, no la utilizamos para el dolor de la artritis. Lo utilizamos, actuamos sobre redes, actuamos sobre síntomas, actuamos sobre discapacidades. Estamos actuando sobre redes en las que el paciente intenta compensar el déficit que tiene. Y por lo tanto, lo que estamos intentando, como antes comentaba el doctor Pablo Villoslada, es mejorar la individualización de los tratamientos. Intentamos tratar la depresión de ese paciente que tiene esclerosis múltiple, la rigidez de ese paciente que tiene esclerosis múltiple, el dolor de ese paciente que tiene una artritis. Y generalmente seguimos este modelo, un modelo en el que con la estimulación conseguimos cambiar la excitación de unas determinadas redes neuronales. Pero ese efecto sería menor y poco duradero si no le aplicamos algún tipo de terapia. ¿Qué hacemos utilizadamente? Algún tipo de terapia de rehabilitación. Y si aplicamos sobre una red que está hiperexcitada una terapia de rehabilitación, podemos obtener efectos que duren ya no horas, sino días, semanas, incluso meses. Y este es el objetivo de la aplicación de la estimulación invasiva en la rehabilitación. Esta es una lista de aplicaciones clínicas, y no están todas, que se han utilizado de la estimulación invasiva. No todas tienen el mismo grado de evidencia, hay algunas que solo están en fases muy primarias de investigación y hay otras que tienen una gran fortaleza y que tienen una utilización incluso clínica. Por ejemplo, como ya lo han comentado antes también el doctor Villoslada, en la depresión. En la estimulación magnética transcranial tiene una aprobación por organismos como la FDA en su uso en la depresión mayor en pacientes que no han tenido una respuesta a los fármacos. Yo, en adelante, lo que haré es comentaros algunas de las aplicaciones, sobre todo que tenemos experiencia en el Instituto Guttmann, inicialmente casi todas en ictus o en lesión medular, pero que ya hay estudios y que nosotros intentamos empezar a aplicarlas en enfermedades progresivas y degenerativas. Decir, además, que nosotros la estimulación podemos intentar ser más precisos con ella y por eso utilizamos sistemas de navegación, utilizando cámaras infrarrojos y marcadores, tanto en la bobina como marcadores en el paciente. Podemos conseguir, de una manera bastante elegante y bastante sencilla, poder movernos por la superficie cerebral del paciente para conseguir estimular aquel punto que nos interesa. Y a continuación, pues pasaré a comentar algunos de los usos en rehabilitación que nosotros conocemos y que pueden tener un impacto en las enfermedades progresivas. Por ejemplo, la estimulación magnética transcranial puede tener un uso importante en la espasticidad y en la marcha. Para los tratamientos de la marcha, nosotros habitualmente hemos utilizado este tipo de bobinas. Es una bobina que tiene una forma, ya veis, como de cono, y que es la ideal un poquito pues, para poder llegar a aquellas partes del cerebro, que como vemos aquí en la representación del cuerpo a nivel de la corteza motora, pues vemos que las piernas están localizadas en la parte más central y un poco introducidas. Y con este tipo de bobinas pues, podemos llegar a estimular esas áreas mucho mejor. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Sobre todo la doctora Kunru, que es la persona que dirigió estos estudios, pues si aplicábamos la estimulación magnética, en este caso aumentábamos la excitabilidad de la corteza motora, justo antes del tratamiento rehabilitador de estos pacientes, pues buscábamos ver si podíamos conseguir una mejoría de la marcha y de la espasticidad. Quiere decir que habitualmente la estimulación magnética transcranial, dado que es muy difícil aplicarla a la vez de la rehabilitación, la solemos aplicar justo antes del tratamiento rehabilitador. En cambio, como ven ustedes en esta foto, la estimulación eléctrica, que es mucho más sencilla, se puede aplicar a la vez que el paciente está haciendo una rehabilitación. Aquí está haciendo una rehabilitación en un exoesqueleto que se llama Locomat y podemos aplicar la estimulación al mismo tiempo.
¿Y qué es lo que vimos? Perdonen porque las diapositivas y los artículos están en inglés, por los que no conozcan el inglés, pero que vimos que con los pacientes que hacían la estimulación, comparado con los pacientes que no hacían ningún tipo de una estimulación que llamamos placebo, es decir, falsa, pues veíamos que mejoraban la fuerza de las extremidades inferiores. Pero no solo mejoraban la fuerza, sino que mejoraban la capacidad de marcha. Y esta mejoría, pues posteriormente se mantenía en el tiempo y hacían más mejoría que los pacientes que no hacían la estimulación, que lógicamente también mejoraban con el tratamiento rehabilitador. Esto que hemos aplicado en la extremidad inferior, en la marcha, pues también podría aplicarse a la extremidad superior. Si nosotros tenemos una lesión, podríamos intentar estimular áreas cercanas de esta lesión, aumentar su excitabilidad y conseguir, este aumento de la excitabilidad asociada a la rehabilitación del brazo, una mejoría de la movilidad del brazo. Curiosamente, a veces no hacemos una estimulación directa sobre la lesión, sino que inhibimos el lado sano, entre comillas. Es largo de explicar por qué es así, pero lo que sabemos es que si inhibimos el lado sano, en muchos pacientes aumentamos la excitación del lado enfermo y esto es mucho más seguro que aumentar la excitación directamente. Y es la técnica que más se utiliza para mejorar la fuerza de la extremidad superior. Y esto sobre todo se ha utilizado y tiene una evidencia bastante importante en pacientes que tienen un ictus. Lógicamente, esto que hemos dicho para la marcha y esto que hemos hablado para la extremidad superior, pues hay algunos estudios que empiezan a aplicarlo en esclerosis múltiple, pues, tanto para la espasticidad, tanto la movilidad del brazo, para la fatiga. Concretamente, nosotros ahora tenemos una beca FIS del Ministerio, en conjunto con el Hospital Vallebrón, para intentar demostrar si esto que hemos explicado antes de la estimulación magnética para la marcha podría ser útil en pacientes con esclerosis múltiple que tienen cierta capacidad de marcha, pero que está afectada o que ya no es una marcha adecuada. No solo podemos hablar sobre temas motores, también podemos utilizar estas técnicas sobre el dolor. Este es un estudio que capitaneó la doctora Dolores Soler en pacientes que tenían dolor neuropático asociado a lesión medular. Hay que explicar que el dolor neuropático puede ser tan paradójico como que pacientes que no son capaces de sentir las piernas pueden llegar a tener dolor en las piernas que no sienten, similar a lo que les pasa a veces a los amputados. Y nosotros queríamos ver que si este dolor, que es muy difícil de tratar y que generalmente no responde a los tratamientos, podría mejorar con la estimulación por corriente directa. Lo que hacíamos es aplicar la estimulación con un sistema de realidad virtual. Hoy en día lo haríamos con unas gafas de realidad virtual, pero cuando empezamos a hacer estos estudios no teníamos esa tecnología todavía muy a mano y lo que creamos es un sistema de realidad virtual en el que hacíamos al paciente tener la imagen de que estaba caminando aunque no pudiera caminar. Y lo hacíamos superponiendo a su imagen del espejo una imagen, un vídeo de unas piernas caminando para crear esa ilusión. ¿Y qué es lo que encontramos? Que los pacientes a los que les aplicábamos aquellas técnicas comparados con los que hacíamos una de las dos técnicas por separado o les dábamos placebo, tenían mucho menos dolor a las 2 semanas de establecer esta técnica. Y si les seguíamos a las 12 semanas, aunque el efecto ya no era tan fuerte, sí que todavía seguía siendo mucho mayor que el resto de pacientes. Y si vemos esta gráfica, vemos que en los grupos que tenían placebo o que no tenían estimulación, pues apenas hubo personas que mejoraron. Y en los otros grupos, aunque de manera diversa y diferente, sí que encontramos pacientes que tuvieron una mejoría en la percepción del dolor. Y esto, aquí en este caso es un ejemplo de aplicación a nivel de la lesión medular, se puede aplicar en enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas como la fibromialgia. La fibromialgia se produce un fenómeno que se llama sensibilización central, es decir, una cronificación del dolor, porque hay circuitos del dolor que tenemos a nivel del cerebro y la médula que perpetúan el dolor independientemente de la causa que los provoque. Y esto que pasa en la fibromialgia también pasa en muchas enfermedades en las que se habla que tienen este problema de sensibilización central, la fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable, etcétera, etcétera. Pero no solo esto, sino que en pacientes que tienen una causa de dolor aguda
que acaba cronificando una artritis, una artrosis, pues también se produce sensibilización central cuando este fenómeno cronifica. Y por lo tanto, existen estudios y esperanzas de que estas técnicas podrían ser útiles para el dolor de artritis, de artrosis, de lumbalgias crónicas, de cervicalgias crónicas y de enfermedades en las que tienen dolor neuropático, como la esclerosis múltiple o las polineuropatías. También hemos utilizado estas técnicas para mejorar el lenguaje en pacientes con afasia. Con la misma técnica que hemos comentado antes del brazo, inhibir el área buena, entre comillas, para aumentar la excitación del área mala. Utilizamos los sistemas de navegación que hemos comentado para precisar el punto de estimulación, y lo que hemos visto es que principalmente si estimulamos este área concreta del cerebro que llamamos pars triangularis a nivel inhibitorio en el lado derecho, ya sabemos que el lenguaje, la mayoría de los pacientes, está localizada en el lado izquierdo, podemos conseguir una mejoría. Y ahora a ver si se puede oír, voy a poner un vídeo de cómo un paciente antes y después de la estimulación es capaz de nombrar diferentes objetos. El paciente es catalano parlante y la nominación la intenta hacer en catalán. Cuando se enciende el verde es que el paciente ha acertado el nombre. Ya vemos que los dos primeros objetos no los acierta. Este lo ha acertado, este también, este no, este tampoco, este lo damos por naranja. Bueno, ya vemos que son importantes los fallos. Y esto es después de una sesión de estimulación. Es el efecto agudo. Acierta, acierta de nuevo, acierta el tercero, acierta el cuarto, el quinto, ya vemos 5 aciertos al principio. Aquí falla, aquí vuelve a acertar. Este es el efecto agudo, pero lo que hemos dicho es que nos interesa no es el efecto agudo, sino el efecto crónico, con el esquema que comentamos con anterioridad. Si añadimos un tratamiento, en este caso lo asociamos a tratamiento logopédico, a determinadas técnicas de tratamiento logopédico, conseguimos un efecto que puede durar semanas y meses. Nosotros llevamos ya unos años con un programa clínico en determinados pacientes seleccionados que cumplen unas determinadas características, y lo que hemos visto es que la mayoría de los pacientes, después de esta técnica de estimulación 2 semanas más el tratamiento logopédico, mejoran, y esta mejoría persiste a los 2 y a los 6 meses, tanto a la hora de nombrar cosas como a mejorar la capacidad gramatical a la hora de hablar. Y esto, que generalmente es aplicado al ictus, pues también se puede aplicar a enfermedades, sobre todo degenerativas, algunos tipos de demencia, o, por ejemplo, la fase progresiva, la demencia semántica. En fases iniciales de enfermedad de Alzheimer con problemas de lenguaje, podría tener un impacto a la hora de mejorar la comunicación de estos pacientes. Y como antes hemos dicho, y ya quiero terminar con ello, también podemos tener un impacto sobre el tema emocional y sobre el tema cognitivo. La FDA, el organismo más importante regulatorio americano, pues ha aprobado la utilización de estas técnicas de la estimulación magnética con distintos dispositivos para tratar la depresión. Pero como hemos dicho con anterioridad, no tratamos enfermedades, tratamos redes, tratamos problemas, y lo que se está viendo cada vez es que no es lo mismo a lo mejor el punto de estimulación del paciente en el que se predominan problemas como trastornos del sueño, trastornos sexuales o trastornos de nutrición, con los pacientes que lo que les pasa es que están tristes, no tienen ganas de hacer nada, tienen falta de concentración, y cada vez estamos intentando mejorar la capacidad de saber qué redes tenemos que estimular y, por lo tanto, individualizar la estimulación en cada caso. Y estas técnicas de estimulación se pueden aplicar, por ejemplo, como en este caso, en pacientes ancianos que tenían problemas funcionales, aunque no se derivaran de una enfermedad concreta. Y si estimulábamos áreas muy cercanas a las áreas que hemos comentado antes de la depresión, pues veíamos que las personas mayores mejoraban en la capacidad de planificación,
y mejoraban la capacidad de hacer dos tareas a la vez, ya estuvieran de pie o ya estuvieran andando. Por ejemplo, hablar o estar atentos a algo mientras están de pie, o hablar o estar atentos mientras caminan. Y esto no solo se ha aplicado en personas ancianas, sino que se ha aplicado en personas con distintas enfermedades o distintos problemas que tenían dolor, que tenían problemas de memoria del trabajo, que tenían problemas de inhibir impulsos, de controlar impulsos, que tenían problemas de resistencia, de fatiga, y tenían problemas que no toleraban pues, la actividad o no toleraban el ejercicio. ¿Y qué hay que decir? Y ya con esto termino, pues que muchas de las enfermedades que aquí están representadas con los grupos de pacientes que han colaborado, que participan en esta sesión, pues en la esclerosis múltiple, en el Parkinson, pacientes con fibromialgia, pacientes con enfermedades reumatológicas, artritis, artrosis, o pacientes con enfermedades con demencias como la enfermedad de Alzheimer, pues comparten muchos de estos síntomas y empieza a haber estudios en los que se demuestra que en algunos pacientes con estas enfermedades podríamos mejorar este tipo de síntomas. Con esto ya concluyo. Recordar únicamente lo que decía al principio, que es importante en estas enfermedades, pues los tratamientos inmunomoduladores, lógicamente, no hay que negarlo. Tratar la enfermedad de base y evitar que progrese es básico, pero es muy importante que los pacientes lleven a los médicos a tratar muchos de esos problemas que hoy en día no tienen una gran solución, como es el dolor, como es la fatiga, como es el cansancio, como es la rigidez, etcétera, etcétera. Y yo creo que estas técnicas pues, son una de las vías, no la única, con la que podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y nada, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pelayo.